Muchísimas gracias a MPI por haberme invitado a su programa, esta vez como médico y no como conductora del proyecto de los YouTube Talks. Gracias por la confianza que depositaron en mí para poderle transmitir a toda la comunidad UNICE la importancia de saber manejar los conceptos básicos y prácticos de la ventilación dentro de los salones de reuniones fundamentalmente. He tratado de resumir algunos capítulos, alguna bibliografía en química atmosférica y llevarlo a un lenguaje extremadamente sencillo y bien resumido. Además, manejaremos muchos conceptos sustentados por el Departamento de Salud y Prevención de Harvard. Sabemos que los espacios cerrados con poca ventilación son fuerte foco de transmisión, son una bomba de tiempo. Y antes de pasar a materia, quisiera explicarles algo muy sencillo para que lo integren dentro del concepto de ventilación. Entre el coronavirus y nosotros existen ciertas capas, por el momento, son 7. Capas que mientras más cumplamos, mayor protección tendremos. Ninguna va a sustituir a la otra. Y estas capas, como lo dibuja un esquema del queso suizo, son el distanciamiento físico, la mascarilla, la ventilación natural, de la cual vamos a hablar más el día de hoy, la higiene de manos, la limpieza de superficies, las pruebas diagnósticas y seguimiento y las vacunas. Cuando nosotros organizamos un evento en espacio cerrado, como responsables de la industria, debemos de tener algunos aspectos a considerar. Y pienso que el primero, y lo creo consecuente, es asignar a un coordinador COVID que se encargue absolutamente de la vigilancia estricta antes, durante y después del evento. ¿Qué vigilará este coordinador COVID? Ojo, relacionándolo con los espacios ventilados del local, ¿no? Obviamente, escoger un local que esté bien ventilado, que tenga ventanas y puertas en la parte trasera, en la parte delantera, que los pasillos con los cuales colinda también estén ventilados. Y obviamente, y lo más importante, una de las cosas más importantes es que tenga un medidor de CO2. Con un medidor de CO2 nosotros vamos a monitorear la calidad del aire que está dentro del salón. Es una tarea muy difícil poder controlar cada detalle de las capas antes mencionadas y vigilar que cada una se cumpla. Por ejemplo, no es difícil vigilar que las personas usen las mascarillas adecuadas. He ido a eventos y todavía veo personas que están utilizando mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela. O sea, nada, no hay nada que hacer con eso. No se puede usar dentro de un lugar cerrado este tipo de mascarillas. Solamente están permitidas las N95 y simplemente porque las N95 son las que tienen esta capa de filtración. Ni las de tela, ni las quirúrgicas, ni aunque te pongas doble, triple, poseen esa capa de filtración. Entonces, independientemente de eso, te pusiste una mascarilla N95. Se preguntará uno, ¿es nueva o usada? Si es usada, ¿fue higienizada? Ustedes pueden chequear en un evento si cada asistente lleva la mascarilla bien ajustada. Es totalmente falso de que las mascarillas no permiten el contagio. Disminuye el riesgo, eso sí, claro que sí, pero no deja de contagiar. Entonces, ¿las normas de bioseguridad se están cumpliendo correctamente? ¿Qué es lo único que nos queda? La ventilación. Y es por eso que a la hora de escoger un lugar seguro, tienen que escoger uno que esté bien ventilado. ¿Pero qué es ventilar? Ventilar es garantizar la entrada de aire limpio del exterior y mismo que debe de cumplir ciertas características en las cuales, por ahora, solo nos vamos a concentrar en la medición del CO2. La mejor forma de saber si la ventilación
es correcta es midiendo el nivel de CO2 dentro del lugar del evento. No queda otra. Este es un ejemplo de medidor. Para que ustedes tengan una idea de los valores normales que puede medir el medidor de CO2 en el exterior, es de 400 ppm, partes por millón. Y en un salón, ya sea abierto o cerrado, lo permitido es hasta 700, máximo 760 ppm. Se podría permitir. Si usted no ventila un salón, esos niveles de CO2 pueden llegar hasta 4000 ppm. Definitivamente son niveles muy peligrosos. Esto quiere decir que en 4000 partes por millón, el 10% que respiras lo estás respirando por segunda vez. Y si hay alguien que pudo haber exhalado el virus, esa es la situación que hay que evitar. Respirar durante mucho tiempo el aire que exhalan otros. Ahí está la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Miren esta foto, es un medidor de CO2. ¿Cuáles son las recomendaciones que desde la academia podemos tener sobre estos medidores de CO2? Preferiblemente que sean de tecnología infrarroja, que son los más sensibles a la captación de CO2. Que el local haya tenido la inspección de un técnico en prevención de riesgos laborales que le dará todas las orientaciones de dónde debe ir colocado el equipo, la altura, la cantidad de equipos según el área del salón. Es muy importante que el cliente se sienta seguro, que no le brindemos una falsa sensación de bienestar. Los cambios en los valores de CO2 en un salón van a depender de varios factores. De la ventilación del salón como tal, de la cantidad de ventanas y puertas que tengan abiertas, de la concentración de personas que hay en el salón, del distanciamiento que haya entre una persona y otra, de las personas que hablen alto o bajo, de la amplitud del pasillo de los salones. Si queremos hacer eventos bioseguros sin falsa sensación de que todo esté bajo control, necesitamos saber los valores de CO2. ¿Ok? Necesitamos saber si esa ventilación está correcta. Siempre lo que buscaremos es bajar los niveles de riesgo, pero vuelvo y repito, la raíz del problema está en la adecuada ventilación. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir adaptándonos. Este sistema de mediación de la ventilación dentro del salón llegó para quedarse, porque el coronavirus es un virus que provoca la enfermedad COVID-19 que se transmite potencialmente donde no hay adecuada y correcta ventilación. Antes no se creían enfermedades causadas por mala ventilación. Ahora tienen este ejemplo. La COVID-19 es una enfermedad por una mala ventilación, adquirida por una mala ventilación. ¿Qué ocurre en un espacio que no tiene adecuada ventilación? La Escuela de Medicina y Prevención de Harvard recomienda renovar la ventilación durante 5 veces en el transcurso de 1 hora. Si usted consigue hacer eso en un espacio de eventos, felicidades. Si no, debe de seguir aplicando otras alternativas como son los filtros EPA. ¿Qué hacen estos filtros? Ojo, no renuevan el aire como lo hace la ventilación con aire limpio. Lo que hacen estos filtros es filtrar el aire que está en el interior, es decir, que retiene todas las partículas que pasan por él. Entonces, existen diferentes tipos de filtros. Yo recomiendo el H13, que retiene el 99.99% de las partículas. Esto, ojo, incluye los aerosoles, ¿no? Que son la principal vía de transmisión de la COVID-19. Repito, el filtro EPA no disminuye la concentración de CO2 de un salón. Es una herramienta más que se recomienda colocar en los salones que no tienen una buena ventilación. A continuación, ¿qué es lo que necesitamos saber del filtro EPA? Que no disminuye la concentración de CO2, que es una medida complementaria a la ventilación. Por ningún motivo sustituye a la ventilación, es una herramienta más.
debe estar bien dimensionada en función del volumen del salón. Debe ser de tipo H13, que es el que atrapa el 99.99% de las partículas, incluyendo los aerosoles. Se sitúa en el centro del salón y levantado hacia del suelo, mirando hacia arriba. Entonces, se pueden poner varios filtros. De hecho, existe una calculadora que, dependiendo de los datos que tú vayas ingresando, que te vayas solicitando y tú vayas ingresando, o lo que quieras alcanzar y estimar, como el ancho del salón, el largo, ya les había comentado, que según eso, la calculadora te va haciendo recomendaciones. ¿Ok? Entonces, las personas se habían quejado al inicio de la pandemia que habían tenido que hacer muchas inversiones. Pero bueno, esta inversión no es cara, no consume prácticamente energía. Para que tengan una referencia, un aire acondicionado consume 3.000 vatios y esto consume 100 vatios, el filtro EPA. Les pongo este ejemplo para que vean y se les quede grabada la analogía. Y lo más importante a la hora de comprar el filtro, ojo, es la tasa de renovación del aire. Por otro lado, es recomendable que el cambio de filtro se haga cada 6 meses. Hay salones de eventos que dependen totalmente del aire acondicionado y las personas siempre me hacen la consulta. Muchos me preguntan, ¿el aire acondicionado es aconsejable colocarlo, prenderlo en su máxima potencia? El aire acondicionado no está recomendado. Pues el aire acondicionado lo que hace es recircular el aire, más no renovar. Lo que sí aconsejo es que si un lugar depende del aire acondicionado, que se le adapte un sistema de filtros HEPA. También me preguntan, ¿y la calefacción? ¿Tener un calefactor puesto provoca corrientes de conversión? ¿Y qué significa esto? Cuando el aire se calienta, no se comporta de una manera normal, se forma una recirculación. Y entonces, cuando hay esta recirculación, ¿verdad? Es necesario tener el filtro EPA, es decir, que a un calefactor se le puede también adaptar un filtro EPA. Otra cosa que a veces descuidamos, el transporte de los invitados. En el transporte de los invitados debemos de usar un medidor de CO2, pues muchos conductores no abren las ventanillas y recirculan el mismo aire acondicionado. No recirculan el aire que viene de afuera, recirculan el mismo aire acondicionado que está dentro. Bueno, eso ha sido todo. Es un resumen muy escueto, ¿verdad? Pero muy entendible y que lo tengan siempre grabado en sus conocimientos. Cualquier consulta o pregunta, por favor, escribirme a esa dirección y a este teléfono.